que se va a encalzar en el calzado. Y acá tiene un material de una talabartería, ¿no? De cuerito que le sujeta las piernitas. Y para mantenerse de pie se ayuda con unas muletas. Entonces es un niño que tiene marcadas limitaciones en su postura, en su equilibrio, en su tono. Son niños con parálisis cerebral. Muy bien. ¿Algún voluntario o voluntaria que pueda leer, por favor, esta lámina? Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctor. ¿Su nombre, doctor? Víctor Fernández. Muy bien, doctor. Parálisis cerebral. Muy bien. Parálisis cerebral. Historia. William Ley, en 1886, ortopedista inglés, describe por primera vez a la parálisis cerebral. Publica un tratado sobre la parálisis cerebral y las deformidades. William Oster, en 1889, describe un artículo sobre la parálisis cerebral. Y Freud, en 1893, publica una monografía sobre la parálisis cerebral. Phil, en 1948, funda la Academia Americana de Parálisis Cerebral. Y Rebasa, en 1970, establece los primeros programas de rehabilitación en la parálisis cerebral en el INR y el capítulo de rehabilitación de la parálisis cerebral en los cursos de la especialidad a nivel universitario en el país. Angulo, en 1970, ortopedista, realiza los tratamientos quirúrgicos en el Hogar Clínica San Juan de Dios. Muchas gracias, doctor. La doctora Adriana Rebasa, quien fue fundadora del Instituto Nacional de Rehabilitación, mire, excelente, una médico, excelente, estudiosa, pionera, que con mucha fuerza, en una época tan difícil para la discapacidad, saca adelante a nivel nacional estos aspectos. Así como el doctor Angulo, médico ortopedista, realiza también los tratamientos quirúrgicos, muy cuidadoso el doctor Angulo. Muy bien. Muy bien. ¿Algún otro voluntario? Muchas gracias, doctor, que pueda leer esta lámina, por favor. No necesitan una casa muy grande, porque es muy fastidioso. Buenas noches, doctor. Su nombre, doctor. Habla sobre parálisis. Su nombre, doctor, por favor. Vida mía. Muy bien, doctor. Sí, doctor, muchas gracias. Sí. Y acá vemos la imagen o la diapositiva sobre parálisis cerebral, ¿no? Más que todo el concepto donde dice que es un desorden permanente, pero no invariable de la postura, el tono muscular y el movimiento debido a una disfunción del cerebro antes de completar su crecimiento y desarrollo. El trastorno del tono postural y del movimiento de carácter persistente, pero no invariable, secundaria a una agresión no progresiva a un cerebro inmaduro. La deficiencia de la función motora central como consecuencia de una lesión que afecta al cerebro en desarrollo, ocasionando alteraciones motoras y discapacidades del desarrollo. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Miren qué interesante nos da ya el concepto de parálisis cerebral. Todos coinciden desde el año 1959 hasta 1995 por el doctor Víctor Rivas, uno de los primeros médicos del área de desarrollo psicomotor, quien tuvo la gran oportunidad de capacitarse en Estados Unidos para ver acerca de los conceptos de parálisis cerebral, muy estudioso, donde se ve alteración de la función motora central, es decir, no es periférica, no es alteración de la médula,
es del sistema nervioso central, como consecuencia de una lesión que afecta al cerebro en desarrollo, a ese cerebro inmaduro. ¿Y qué es lo que va a ocasionar? Alteraciones en el movimiento y limitaciones del desarrollo. Estas limitaciones del movimiento, como lo menciona Baxi en el año 64, van acompañadas de alteraciones del tono. También nos dicen, desde el año 59, alteraciones de la postura, alteraciones del tono y alteraciones del movimiento, debido a alteraciones del desarrollo. Miren qué importante, nunca se olviden, alteraciones del tono, de la postura y del movimiento. Esto que quede en ustedes, ¿qué es la parálisis cerebral? ¿Cómo podríamos resumir? Alteración del tono, postura y movimiento como consecuencia de la alteración de un cerebro inmaduro, que todavía no ha madurado, no ha completado su crecimiento ni su desarrollo. ¿Y esto de qué etapa a qué etapa? Desde que está en el intraútero hasta los primeros años de vida, que algunos autores dicen 5 o 7 años. Hoy se sabe que la maduración del sistema nervioso va más allá, pero cuando la alteración se produce en esta etapa de vida, con estas características de tono, postura y movimiento, ya hablamos de parálisis cerebral. Entonces, la parálisis cerebral no le podemos decir parálisis cerebral infantil, no. Puede tener 3 años, estamos evaluando a un niño y es parálisis cerebral. Podemos evaluarlo o reevaluarlo continuamente. Puede tener 18 años, está en la universidad, pero su diagnóstico sigue siendo parálisis cerebral, porque hubo una alteración de ese cerebro o sistema nervioso central antes de completar la maduración. Muy bien. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más que lea, por favor, las características? Yo puedo leerlo, doctora. Muchas gracias, doctora. Bueno, características. La lesión es cerebral, no afecta el sistema nervioso periférico. De carácter no progresivo, se excluyen enfermedades degenerativas del SNC. Aparece en etapas del desarrollo del SNC. Ajá, sistema nervioso Trastorno central. neuromotor es de carácter. Ujú. El trastorno neuromotor es de carácter persistente, pero no invariable, evoluciona de acuerdo al ritmo de moderación del se acompaña de otras malformaciones como trastornos de la percepción, conducta, convulsiones, del aprendizaje, retardo mental, etc. Es la causa más frecuente de discapacidades motoras de la niñez en el país. Ajá, muchas gracias, doctora. Miren, qué bien que nos ha mencionado la doctora acá. Acá las características. Alteración del sistema nervioso central. No es alteración de la médula. No es progresiva la lesión porque no es un cáncer, no es, gracias a Dios. Una vez que se da la lesión, ahí queda la lesión. Que va a haber secuelas motoras, sí, porque es lógico si está alterada. Estas secuelas motoras pueden provocar alteraciones en la cadera, alteraciones en la columna, pero según la terapia que se va a ir dando, vamos a evitar, vamos a prevenir contracturas, más bien vamos a facilitar más bien las posturas o los movimientos adecuados, porque para eso los detectamos precozmente buscando el máximo de su funcionalidad. Lamentablemente, en los niños con parálisis cerebral se puede asociar, como está lesionado el cerebro, convulsiones, problemas de lenguaje, problemas sensoriales de la visión, de la audición. Pueden haber problemas también cuando están pequeñitos y son prematuros de la succión, pueden haber reflujos, pueden haber una serie de alteraciones que se acompañan, llamadas deficiencias, a este cerebro que está aún inmaduro.
Muchas gracias, doctora. Muy bien. Vamos a pasar ya algo, lo mencionaron los doctores, el doctor, perdón, que han leído un poquito de historia. Acá. Prevalencia. ¿Alguien que por favor, podría acompañarnos en la lectura? Sí, doctora. Muchas gracias, doctor. Prevalencia. Aumenta en razón de la proporcional, en razón proporcional al menor peso de nacimiento. Inglaterra 1.5, 2.5 sobre 1000. Nacidos vivos, a términos. Blair y Stanley. España 1.36 sobre 1000 habitantes, lo que supone una población superior a 50.000 afectados, una encuesta de Inserso. Mayor en países en desarrollo. Lo más importante es que a pesar de los avances en ginecología, obstetricia, neonatología, esta prevalencia no ha variado en los últimos 40 años. En Perú, del 5 al 7 sobre 1000 nacidos vivos aproximadamente. En Perú hay aproximadamente entre 1.500 a 2.000 niños con parálisis cerebral anualmente. Muy bien, doctor. Entonces vemos que cómo ha incrementado ahora el avance de la ciencia, que cada vez es posible salvar a los niños que nacen prematuros con muy bajo peso al nacer. Entonces debemos de tener los cuidados y de ellos es en quienes lamentablemente podemos apreciar parálisis cerebral. De cualquier tipo, puede ser leve, moderada o severo, ¿no? Entonces es importante acompañarlos con las características. Vamos a ver, a más pequeños son las sesiones de terapia, deben ser practicados por los padres, enseñarle a los padres, evitar tiempos muy prolongados de sesiones de terapia. A más pequeñitos, estas son las características en las terapias. Muy bien, vamos a ver. Muchas gracias, doctor. Aquí vemos algunas de las características, porque los niños muy prematuras, una de las causas es que tenemos un compromiso vascular muy importante, hemorragias cerebrales cuando son prematuros. ¿Alguien puede leer, por favor, acá abajo donde dice alteraciones de ese aspecto vascular? Abajo donde dice alteraciones. Yo, doctora, soy Luis Carrizo. Sí, doctor, por favor. Alteraciones. 1. Alteraciones silvianas. Es bastante frecuente. Un simple espasmo por anemia, trastornos paralíticos y convulsivos, pasajeros, jaqueca oftalmológica, obliteración, embolia, arterioesclerosis, hemiplegias, monoplegias, paresias, afasias. 2. Arteria cerebral posterior, suboclusión, hemianopsias, homónima lateral. Muy bien, ¿no? Como se da en cualquiera de las edades, desde un recién nacido hasta los 5 primeros años de edad, podemos tener cualquiera de estas características. Muy bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la parálisis cerebral? Recuerdan, hemos tenido ya una clase. Vamos a hacerlas, vamos a leer esto de acá, un voluntario, o sea, ¿qué podría estar ocasionando la parálisis cerebral, aparte de lo que hemos leído, que sea un niño prematuro? A ver, un voluntario o voluntaria, por favor. Yo, doctora. Sí, Buenas doctora, noches. por favor, buenas noches. Factores de riesgo para parálisis cerebral.
En relación con las etapas más importantes del desarrollo del sistema nervioso central, tenemos a los prenatales, como las genéticas o cromosómicas, las infecciones intrauterinas, como citomegalovirus, toxoplasmosis y rubiola, las drogas y tóxicos, endógenos o exógenos, como el alcohol, el tabaco, medicamentos, enfermedades endocrinológicas, traumatismos, radiaciones, entre otros. Muy bien, disculpe por favor, doctora. Muy bien, entonces miren, tenemos factores prenatales, genéticos o cromosómicos. Mira, que es importante que veamos cómo los genéticos o cromosómicos, cuando no encontramos factores perinatales, etcétera, pensemos, ¿no será un genético? Y ahora que los pacientes tienen CIS, pueden tener acceso a excelentes exámenes genéticos que dan en el hospital del niño. ¿Mm? Muy bien. Muchas gracias, doctora. Muy bien. ¿Algún voluntario o voluntaria, por favor? Entonces hemos visto los factores prenatales, ahora faltan los perinatales y postnatales. Yo, doctora. Muchas gracias, doctora. Perinatal, hipoxia cerebral, 10% de los casos de parálisis cerebral. Prematuridad, 20% de los casos de parálisis cerebral. Ictericia, 5% de niños, casos de parálisis cerebral. Postnatal, infecciones, sepsis, meningoencefalitis, encefalitis, intoxicaciones al sistema nervioso central por uso de sustancias tóxicas y TEC. Muy bien. Esto me hace recordar, ustedes que van a pasar ya pronto al internado, luego al CENUMS, qué importante es que veamos la hipoxia cerebral. Niños que están en sufrimiento fetal, sugerir, hacerle seguimiento para ver que les realicen la cesárea oportuna. La prematuridad que ya hemos visto, que es el 20% de los casos de ictericia. 5% de niños con casos de PCR. Miren, ya ha habido casos de niños, he visto varios, 2, 3 casos en menos de un mes que me vienen con incompatibilidad de grupo sanguíneo. Esa incompatibilidad de grupo sanguíneo, en el primer niño no se ve el riesgo. En el segundo niño sí. Miren que me llega un caso de un niño que su primer embarazo termina en cesárea, hubo incompatibilidad de grupo, pero no presentó la ictericia. En el segundo embarazo, mujercita, no lloraba, estaba un poco aletargada, no quería succionar, y la mamá lo lleva al centro de salud. Y le dicen, por favor, mi niña tiene estas molestias, y mi primer hijito ha estado, me dijeron que tenía incompatibilidad de grupo, por favor, vuélvanme a sacarla al grupo de sangre. Y literal, según lo que refiere la madre, le dijeron, no señora, eso más adelante, ahora ¿por qué? Mire, si su niño está bien, ya tiene 3 días de nacido y no tiene presencia. Y al día siguiente presentó una ictericia tan brutal, tan marcada, que requirió hospitalizarse. Actualmente tiene 2 años de edad con una parálisis cerebral severa. La madre muy sencilla, de una situación económica baja, me dice, tengo para reclamar y no reclamo. No hay que, pero me da un dolor ver que se ha podido haber previsto. Y yo decía, voy a hablarle de este ejemplo a mis alumnos, futuros médicos, que cuando lleguen al internado y luego al CERUMS ya como médicos, puedan hacer todas estas formas de prevención. Agótenlas.
que está el futuro de un niño, para que hacer la referencia lo más oportuno posible, porque el primer nivel es un nivel importantísimo de atención el que van a hacer ustedes en el SENUS. Es el nivel para prevenir, para prevención. Y cuando están en el interno es de gran ayuda para el médico asistente, para el residente, en el momento de hacer la anamnesis, la historia clínica. ¿De acuerdo, queridos alumnos? Ustedes son un personal sumamente importante desde que estamos como estudiantes. Muy bien. En el postnatal, como la doctora muy bien, las infecciones, ¿no? Sepsis, meningitis, caídas, intoxicaciones, hacer charlas cuando ustedes estén en sus serums, evitar que se pongan allí a la mano, muchas veces en el campo, cuando hacen cultivos, hacen curaciones de las plantas, tener cuidados separados, a veces no tienen botellas, y lo hacen botellas de gaseosas, o los niños no saben e ingieren, ¿no? Las caídas también, o atropellos de automóviles, accidentes automóviles. Muy bien, muchas gracias, doctora. ¿Algún otro voluntario, voluntaria, por favor? Yo, doctora. Muy bien, doctorita. Sí se le escucha, doctorita, por favor. Factores de riesgo materno-fetal. Tenemos las presentaciones anuales, el prolapso del pulmón, trabajo prolongado o precipitado, el periodo digestivo prolongado, maniobras fetales como el uso de forceps, como el VACU, trastornos metabólicos, ya sea hiperglicemia, hipocalcemia, la hipotermia, trastornos electrolíticos en el recién nacido, eclampsia, ruptura prematura de membranas, también la policitemia, compatibilidad del sanguíneo y polidramias con. En el Instituto Especializado Materno Perinatal, el 30% son gestantes de riesgo y el 13% supera discapacidades. Muchas gracias, doctorita. Mire, con la doctorita que ha presentado una dificultad en el audio, sin embargo, ella seguía leyendo y está muy bien. La felicito, doctora, que podemos ir leyendo todos, ¿no? Que no se escucha, porque así somos los médicos, ¿no? Lo importante es llegar. Ustedes en su serum van a dar charlas a los jóvenes, a los escolares. Probablemente de repente no habrá luz en ese momento, ustedes van a hacer su papelógrafo, porque de pronto no hay esto que se proyectan las diapositivas. Ahora en un televisor se puede hacer, pero no hay los televisores, que no están los antiguos, pero ahí lo podemos hacer muy bien y podemos avanzar. Entonces, conociendo todos estos posibles factores de riesgo, ustedes van a ser fundamentales allí para hacer las referencias. Es preferible hacer una referencia de más que de menos. Está en juego el futuro de un ciudadano y perfecto, muy bien, para prevenir niños con parálisis cerebral. Como dijimos esa vez en la exposición, es un resumen de todo lo que ya hemos mencionado. Aquí hay un cuadrito de las frecuencias globales de los factores involucrados en la parálisis cerebral y miren, prenatal 30%, perinatal 55% y postnatal 15%. Entonces, qué bien que esta brecha, Dios quiera, se vaya disminuyendo con la presencia de los médicos serums, con los médicos, futuros médicos que cada vez van haciendo una maravillosa labor de prevención en el primer nivel de atención. Entonces estamos viendo, alguien que lea este cuadrito, por favor. Para tener un compañero que se tendría esa. Alguien, a ver.
Pereza, un voluntario o voluntaria. Yo, doctora Arbieto. Sí, gracias, doctorita, por favor. Factores de riesgo de la parálisis cerebral, aumentada 20 veces en recién nacidos de bajo peso, menos de 1.500 gramos, aumentada 250 veces en recién nacido a término, más asfixia grave, 40% con parálisis cerebral, hay antecedentes de prematurez o bajo peso, 25% con parálisis cerebral asociada a otros factores de riesgo, 25% con parálisis cerebral de causa desconocida y 20% en gemelos supervivientes, Miren, 1 de cada 5 casos. muchas gracias, doctora. Miren qué importancia, ¿no? Los recién nacidos de bajo peso, aumentado 250 veces cuando tienen asfixia grave. Miren qué importancia, antecedentes de prematurez o bajo peso, asociado a otros factores, a cualquiera de los factores de riesgo. La anatomía patológica, que es importante que siempre ustedes revisen factores espásticos extrapiramidales, niños con hemiplejías, niños con parálisis cerebrales moderadas. Preguntas. A ver acá. Acá, un voluntario, voluntaria, por favor. Después yo pregunto las características más importantes. ¿Algún voluntario o voluntaria? Vamos a leer las principales características de la PES espástica, de la distónica y de la taxa. ¿Para qué? ¿Alguien que pueda leer, por favor? Creo que ya todos han intervenido, ¿no? Faltan doctora. todavía. Sí, doctor, muchas gracias. Clasificación de la parálisis cerebral. La mayoría de los niños presentan formas mixtas de parálisis cerebral, piramidal, extrapiramidal y cerebelosa. De acuerdo a la forma clínica, tenemos a la parálisis cerebral espástica, 70 a 75%, que afecta las áreas motoras centrales o la vía piramidal. Se observa reflejos de estiramiento aumentado, que es el reflejo mitótico, miotático, hipertonía, disminución de la motilidad espontánea, aumento de los ROT, presencia de los reflejos patológicos como Babinski, es evidente retardo motor, tendencia a las deformidades y posturas viciosas. Gracias, doctor. Miren qué importante lo que vemos. Nos dice, la mayoría de niños presenta una mixta, todavía no son puros. Son un poquito lo que ustedes han manifestado cuando alguien leyó la primera lámina, una imagen, que miembros inferiores parecía un poquito hipertónico, miembros superiores parecían más bien con tono bajo. Es cierto, cuando están niños ya más pequeños se nota más la mixtura, no son nada definidos. Conforme van creciendo, se va definiendo más porque es un cerebro, todo un sistema nervioso inmaduro. Y a lo largo, a fin de cuentas, todas las vías se interconectan. No decimos, ahorita está usando solamente la vía piramidal, más tarde la vía atáxica, no, todo manejamos en conjunto. Es una maravilla lo que Dios nos permite en el movimiento. La mayoría son parálisis cerebral espástica. Y miren, tiene alteración del tono, hipertonía, del movimiento por los reflejos presentados. La motilidad espontánea está disminuida porque estas sí están duritos. Entonces, alteración del tono, alteración del movimiento, alteración de los reflejos osteotendinosos, reflejos patológicos, retardo motor, tendencia a las deformidades y posturas viciosas. Todo esto, postura, movimiento y tono muscular están alterados en la espástica.
Aquí está la vía piramidal. Alguien, por favor, que lea la parálisis cerebral disquinética. Muchas gracias, doctor. Los primos también son buenos, son cansados. Entonces, pueden ellos quedarse hermanos también. Mi primo hermano, porque hay primos hermanos. Así, participar los jefes también. La doctora les está anotando para que puedan tener posibilidades de aumentar su puntaje. Doctora, ¿puedo leer? A ver, doctor. Muy bien, entonces la doctorita y luego el doctor, así como el químico. La siguiente el doctor, primero la doctora. Muchas gracias. Sí, doctora. Por Ya, favor. Bueno, la parálisis cerebral disquinética, ¿no? Entre el 18 al 20%, va a afectar los ganglios de la base y la vía extrapiramidal. Es una lesión del núcleo estriado, ¿no? Que es el caudado más el putamen, sí. Hiperquinesia, ¿no? Que es la corioatetosis. Bueno, lesión del globo pálido, hipoquinesia. Lesión del núcleo subtalámico, ¿no? Los llamados valismos. El 90% tiene antecedentes perinatales, ya sea una ictericia o asfixia. Se observan también movimientos incoordinados que afectan a las extremidades y o la mímica facial que se exacerban en el estado emocional del niño. El tono muscular fluctuante, ¿no? Puede estar hipertónico o hipotónico. La presencia de, ¿no? En referencia primitiva. Eso puede estar asociado a un retraso mental entre un 5 y un 15%, una corioatetosis, 35 al 50%, una distonía, y otras alteraciones sensoriales frecuente y epilepsia, entre un 10 al 30%. Muchas gracias, doctora. Miren, qué importante la disquinesia, que son ganglios de la base, que la anterior era la vía piramidal, son ganglios de la base y toda la vía extrapiramidal. Entonces, acá hay antecedentes perinatales, la ictericia sobre todo. La asfixia es común a espástico y distónica o disimétrica, pero más a ictericia. Hay movimientos incoordinados, entonces alteración de los movimientos afectan a las extremidades, la mímica facial que se exacerba, movimientos de cuerpo, de cara. El tono muscular también está alterado y fluctuante. Por lo tanto, la postura no va a estar también adecuada. Persistencia de la actividad refleja primitiva, moro, tono cervical asimétrico. En ambos, pero más en este tipo de parálisis cerebral y tónico cervical asimétrico. En ambos, moro. Puede haber retraso mental, la distonía frecuente en todos, y otras alteraciones sensoriales. La alteración sensorial más frecuentemente que se presenta en la disquinética es las alteraciones de las auditivas. Epilepsia. Cuando no tenemos todo, Un voluntario para que vea la parálisis cerebral atáxica, por favor. Es la cerebelosa. Yo, doctora. Sí, doctora, por favor. Parálisis cerebral atáxica, ¿no? De 1 al 2%. Origen prenatal en más del 65%, hay una gran heterogeneidad. Afección del cerebelo o sus vías. En la clínica se ve ataxia hasta síndrome cerebeloso completo, poco frecuente, retardo mental y epilepsia. En la clasificación se ve en dos tipos, ¿no? Diaplejía atáxica y ataxia simple. En la diaplejía atáxica, esta está asociada a espasticidad en miembros inferiores, puede asociarse a la prematuridad en 45% de los casos, el 70% de los casos tiene inteligencia normal o borderline. Y en ataxia simple predomina el temblor y la disimetría. En el 45% la etiología va a ser desconocida.
evoluciona como un niño hipotónico con hiporreflexia, ¿no? Es evidente el retardo motor, ¿no? Caminan entre los 5 a 7 años. Lenguaje lento, disártrico, en palabras escandida, y retardo mental en el 50% de los casos. Muy bien, doctora. Muy bien. Entonces, estamos viendo que se caracteriza por un tono bajo más bien, ¿no? A veces se asocia con una hipertonía, no necesariamente una espasticidad, está muy bien. No olvidemos que podemos encontrar también retardo mental. Entonces, aquí está alterado el tono bajo, la postura alterada, el movimiento alterado. Muy bien. Hay un síndrome también de desequilibrio que es bueno que lo tomen en cuenta. Y ahí terminamos. Un voluntario, por favor, o voluntaria. Yo, doctor. Sí, doctor, por favor. Síndrome de desequilibrio. Es predominante en problemas, es predominante el problema del equilibrio, de sinergia, de simetría y temblor, reacciones posturales deficientes, severo retraso del desarrollo motor, camina entre los 8 a 9 años, bajo porcentaje de antecedentes perinatales, el 50%, factor hereditario de tipo autosómico recesivo, hay retardo mental en el 75%, severos problemas del lenguaje, asociado a nistagmus, estrabismo y dismetría ocular. Es importante, por lo que acaba de mencionar muy bien el doctor, cuando no están muy definidos el tipo de alteración en el tono, pero hay un desequilibrio, tono, postura, equilibrio, están alterados. Entonces, es importante lo más precoz posible mejorar sus funciones mentales superiores. Todos ellos van a tener alterados los conceptos espaciales, adelante, atrás, al costado, por lo tanto, para la escritura, por lo tanto, para la lectura, el reconocimiento de figuras geométricas. Muchos de ellos no tendrán retardo mental, puede ser alteraciones. Entonces, en estos aspectos y por lo tanto, debemos de avanzar. Muy bien. Pero además sí que acompaña. Muy bien apreciados doctores y doctoras. Ya uno duerme más tranquilo. Claro. Yo en Guarán me quedo todos. Pero por favor, doctora Wendy, ¿puede sacar una foto para la asistencia? Y me voy a permitir pasar la lista. Son varios. Albeniz Orestes, Eduardo. Presente, doctora. Muchas gracias, doctor. Arbieto Claudio Stephanie. Sí estuvo porque expuso, leyó. Arbieto Stephanie, a veces tienen problemas con el audio. Becerra Romero Diego, doctora, le pone una expuso, porque Arbieto expuso, ¿verdad, doctora? Ahí está. Becerra Romero Diego. Becerra Romero Diego. Los que no están respondiendo, le ponemos una F, probablemente después se van a justificar. Chinchay Cárdenas Yoseri. Cristina Baltasar. Sí, doctora, presente. Gracias, doctora. Daniel Bautista. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches, doctor.
Flores Portocarrero Margarita. Hugo Alfredo Cabeza Sáenz. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches, doctor. Joaquín Eduardo Angulo. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Jocelyn Astor Suárez. Caroline Amalia Stocondor. Doctora, presente. Buenas noches, gracias. Catherine Lee Susana Cárdenas. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Luis Martín Damián. Buenas noches, doctora, ¿me escucha? Sí, doctor. Buenas ¿Aló? noches. Sí, Aló. Sí, sí le escucho, doctor. buenas noches, doctora, presente. ¿Cómo le va? Buenas noches. Luis Paul Carrizo. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. La delegada Melisa Fernández. Sí está. La doctora Melisa. No está. Ahí está la doctora. ¿Me escucha, ¿Cómo está, doctora? Presente, Sí, buenas noches. sí. ¿Cómo está, doctorita? Buenas noches. Rosa Maritza Córdoba. Sí, disculpe, mi señor. Ah, ya está bien, doctora Melicita. Rosa Maritza Córdoba. Nicomedes Freddy Deza. Nicomedes Freddy Deza. Rosa Maritza Córdoba. Doctora, Ay, buenas noches. ¿cómo está, doctor Nicomedes? Buenas noches. Rosa Maritza Córdoba. Muy bien. Úrsula Avilés Pérez. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches, doctora. Víctor Manuel Fernández. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, buenas noches. Soy Becerra. No escuché mi llamado. Muy bien. Así sí, esposo. Muy bien. Le anotamos presente, por favor, a Becerra. Arbieto también, doctora, disculpe. Sí, doctora Arbieto también. Ajá. ¿Alguien más que no haya podido responder? Doctora Sí, yo, Caroline hasta Cóndor. Astocóndor. Muy Sí, bien. hasta Muy Gracias, bien, doctora. ¿Quién Compañera, yo más, soy por favor? doctora y ¿Quién? A Jocelyn Astor. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que no haya podido responder o que no le haya llamado? Muy bien. Wendy Flores, que es la delegada, la doctora que está anotando. También los que no han venido hoy día, que está justificada, la doctora Foley, alguien más que no haya podido venir, que ha escrito en el chat o que no haya podido. ¿Cuántos están presentes? 21, ¿no? Y son 35. Ujú. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. Muy bien, queridos alumnos, muchas gracias. Sé que están con muchas tareas, con muchos cursos. Los felicito por salir adelante. Sigan con ese ánimo, con ese entusiasmo. Es todo lo que he querido participar. Una preguntita o una conclusión. Los 3 tipos de parálisis cerebral tienen alteración del tono, postura y movimiento. Los 3 tipos de parálisis cerebral tienen presencia de reflejos osteotendinosos aumentados. Los 3 tipos de parálisis cerebral tienen persistencia de los reflejos primarios aumentados. ¿Cuáles son? Moro, tónico cervical asimétrico, pero más lo tiene el reflejo en la parálisis cerebral espástica, el moro. La parálisis cerebral distónica, el tónico cervical asimétrico.
Sin embargo, estas finuras que son para el especialista, a ustedes les va a ser de gran utilidad cuando detecten y ustedes lo envíen. Sospechoso de parálisis cerebral, niño con alteraciones del tono. Sospechoso de parálisis cerebral, ¿por qué? Porque presentó alteraciones en el embarazo, en el parto o después del parto. Factores que alteraron ese sistema nervioso central inmaduro, que es hasta los 5 años aproximadamente. Y como consecuencia puede ser una parálisis cerebral. Pero ¿qué pasa en esos niños que aparentemente han nacido bien, no han tenido factores perinatales, pero ese sistema nervioso central se alteró en el momento del parto? Pero aparentemente, o en el momento del parto estaba bien, pero ya venía desde el intraútero. Entonces puede ser un factor genético o un factor prenatal. Y es muy importante que ustedes lo más temprano que lo detecten esas alteraciones, tono, postura, movimiento, lo refieran, lo deriven a neuropediatría, a medicina y rehabilitación, a los estamentos superiores después del centro de salud de la atención primaria. Y tengo la plena seguridad que ustedes van a hacer una detección temprana, precoz, para que pueda ser evaluado tempranamente, lo más tempranamente, en el nivel superior que le corresponda a ese nivel. Muy bien, apreciados alumnos, alumnas, estudiantes, que todo les vaya muy bien y en cualquier momento nos estamos encontrando. Doctora Melissa, muy buenas noches, a nombre de todos los alumnos. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctores, que me vaya bien. Hasta luego, doctora. Gracias. Pero, doctora,